Imagina que el mayor error de la historia no fue una guerra ni una caída de imperios, sino olvidar cómo crear algo. Un metal antiguo, más fuerte que el titanio moderno, fabricado sin máquinas, y perdido para siempre. Apaga la luz. Respira lento. Deja que el día se disuelva. Esta es una historia para escuchar con los ojos cerrados. No habla de reyes, no habla de batallas, habla de algo mucho más inquietante, conocimiento que no debería haber existido. Durante siglos, la historia nos enseñó una idea simple y cómoda. La humanidad avanza en línea recta. Primero piedra, luego bronce, después hierro, después acero, y finalmente, nosotros. El punto más alto. Pero esa línea perfecta se rompe con solo tocar un objeto. No un objeto mítico, no una reliquia mágica, una espada, oscura, con ondas suaves en la hoja, como si el metal hubiera sido líquido y se hubiera congelado en movimiento. Ligera, flexible, terriblemente resistente. Los antiguos la llamaban acero de Damasco, un acero que no se rompía, que podía doblarse y volver a su forma, que cortaba otras espadas sin perder filo, que resistía el tiempo mejor que muchos metales modernos. Durante años, los historiadores dijeron lo mismo. Era solo una técnica artesanal excepcional. Pero el problema apareció cuando la ciencia moderna decidió mirar dentro. Microscopios electrónicos, análisis estructurales, pruebas que no admiten opiniones. Y lo que encontraron no encajaba. Dentro de esas hojas antiguas no había caos. Había orden, capas repetidas, patrones regulares, estructuras que hoy solo se logran con tecnología industrial avanzada. Algunos científicos hablaron de nanotubos de carbono, otros de estructuras internas comparables y a veces superiores al titanio moderno. Y entonces surgió una pregunta peligrosa. ¿Cómo pudo una civilización sin electricidad, sin teoría atómica y sin instrumentos de precisión crear algo que hoy apenas entendemos? Los herreros de Damasco no tenían laboratorios, no tenían sensores, no tenían fórmulas, y aún así, lo lograron. O eso creemos. Porque cuando una tecnología aparece completa, sin evolución clara, y luego desaparece sin explicación, la historia suele llamarlo misterio. Pero los misterios no nacen solos. Nacen cuando falta información, cuando algo se rompe, cuando una cadena de conocimiento se corta de golpe. Guerras, colapsos, cambios que no dejan tiempo para explicar nada. El acero de Damasco no se volvió peor con el tiempo. No fue superado. Simplemente desapareció. Como si alguien hubiera cerrado una puerta y nadie recordara dónde estaba la llave. Esta noche solo hemos rozado la superficie. En la próxima parte, descenderemos un nivel más profundo, al origen real del acero, a los hornos que no deberían haber funcionado, y al detalle que hace imposible la versión oficial de la historia. Por ahora, duerme con esta pregunta. ¿Y si no somos la civilización más avanzada que ha existido, sino la que vino después de un gran olvido? Si esta historia te acompaña en la noche, dale like, suscríbete y deja un comentario. Respira lento. No hay prisa. Si el acero de Damasco fuera solo una espada especial, la ciencia ya lo habría explicado hace tiempo. Pero no lo ha hecho. Cuando los investigadores modernos colocaron estas hojas antiguas bajo el microscopio electrónico, esperaban encontrar algo simple: impurezas, errores, irregularidades propias de una tecnología primitiva. No encontraron nada de eso. En su lugar, apareció algo inquietante: orden. No un orden superficial, sino un orden profundo, interno, invisible al ojo humano. Capas perfectamente distribuidas, patrones que se repiten con una regularidad imposible para el azar, estructuras alineadas como si alguien las hubiera diseñado átomo por átomo. Algunos estudios detectaron nanotubos de carbono, otros hablaron de nanocables de cementita,
distribuidos con una precisión que hoy solo se logra en laboratorios de alta tecnología. Aquí ocurre el choque con la historia oficial. Los nanotubos fueron descubiertos en el siglo XX. Requieren temperaturas específicas, condiciones controladas, conocimiento avanzado de química y física. Pero estas espadas fueron forjadas hace más de 1000 años, no por ingenieros, no por científicos, según los libros, por simples herreros. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es cómo lo hicieron. La pregunta real es, ¿cómo sabían que debían hacerlo así? Porque nadie obtiene una estructura tan precisa por accidente. Nadie tropieza con la nanotecnología golpeando metal al azar. El acero de Damasco no se creaba con cualquier hierro. Su base era un material especial llamado woods, un acero producido originalmente en la India antigua, en hornos sellados, siguiendo procesos tan sensibles que una mínima variación lo arruinaba todo. Demasiado preciso para el ensayo y error. Demasiado estable para ser casual. Y aquí aparece un detalle casi nunca mencionado. Los herreros no explicaban por qué funcionaba. Solo explicaban que no debía cambiarse. Los textos antiguos no hablan de teoría. No hablan de átomos. No hablan de estructuras internas. Hablan de rituales. De tiempos exactos. De temperaturas sentidas, no medidas. De momentos del día. De estaciones. De ciclos. Como si no estuvieran descubriendo nada, sino siguiendo instrucciones heredadas. Y cuando esas instrucciones se perdieron, el acero desapareció. No se degradó lentamente. No evolucionó hacia algo distinto. Simplemente dejó de existir. En el siglo XVIII, las mejores hojas del mundo ya no podían fabricarse. Europa, con toda su revolución industrial, no logró replicarlas. Esto debería inquietarnos más de lo que lo hace, porque contradice una idea básica en la que confiamos, que el conocimiento siempre avanza. La historia real es más frágil. El conocimiento se pierde, se fragmenta, se rompe. Como una biblioteca que arde mientras nadie mira. Los últimos herreros intentaron copiar el aspecto visual, las ondas en la hoja, el color oscuro, la forma elegante. Pero el corazón del metal ya no estaba allí. Habían perdido algo esencial. Tal vez una comprensión profunda del fuego. Tal vez la relación exacta entre carbono, tiempo y enfriamiento. Tal vez algo que hoy ni siquiera consideramos ciencia. Algunos investigadores creen que el mineral original contenía trazas únicas, hoy, agotadas. Otros piensan que el proceso dependía de condiciones ambientales irrepetibles. Pero existe otra posibilidad, una más incómoda. ¿Y si el conocimiento no nació allí? ¿Y si el woods no fue inventado, sino recibido? Transmitido como una herencia, conservado sin comprenderlo del todo, protegido porque funcionaba, como un eco de una civilización anterior. ¿Por qué este patrón se repite? Tecnologías avanzadas aparecen completas, funcionan durante siglos, y luego desaparecen sin dejar una explicación coherente. No mejoran, no evolucionan, simplemente se apagan. Y cuando eso ocurre, la historia lo resume en una frase tranquila. El secreto se perdió. Pero los secretos no se pierden solos. Se pierden cuando desaparecen quienes los portan. Guerras, colapsos, cambios abruptos, o algo peor. Esta noche no busques respuestas definitivas. Solo deja que la duda se asiente, porque en la próxima parte no hablaremos del metal, sino del fuego, de hornos que no deberían haber funcionado, de temperaturas imposibles de mantener, y de una pregunta que cambia todo. ¿Y si el pasado no era primitivo, sino peligroso? Respira profundo. El mundo puede esperar. La mayoría de las personas cree que el fuego es algo simple, llama, calor, ceniza, algo primitivo. Pero para los antiguos, el fuego no era solo calor, era herramienta, era lenguaje, era control. Porque no todo fuego es igual. Los hornos donde se producía el woods,
La base del acero de Damasco no eran fogatas improvisadas ni forjas abiertas al azar. Eran estructuras cerradas, selladas, diseñadas con intención. Algunos arqueólogos los llaman hornos primitivos. Pero basta observarlos con atención para que esa palabra pierda sentido. Estos hornos alcanzaban temperaturas extremadamente altas. Pero lo verdaderamente inquietante no era el máximo, sino la estabilidad. Mantener una temperatura constante durante horas, sin termómetros, sin sensores, sin sistemas automáticos. Hoy eso ya es difícil. Y aún así, lo hacían. ¿Cómo? La respuesta oficial siempre es la misma. Experiencia, intuición, tradición. Palabras cómodas, demasiado cómodas, porque ninguna de ellas explica la precisión. Un cambio mínimo en la temperatura del boots arruina por completo la estructura interna del acero. No hay margen de error. No es más o menos caliente. Es exacto. Eso implica algo incómodo, conocimiento profundo del proceso, aunque no se expresara en ecuaciones. Y aquí aparece un detalle perturbador. Los hornos antiguos no estaban diseñados solo para calentar. Estaban diseñados para aislar. Control del aire. Oxígeno limitado. Enfriamiento lento y específico. Eso no ocurre por accidente. Eso es ingeniería. Algunos investigadores modernos, frustrados por no poder recrear el acero de Damasco, cometieron un error clave. Intentaron mejorarlo. Usaron tecnología moderna, control digital, materiales industriales. Y fracasaron. Porque partieron de una suposición peligrosa, que el proceso antiguo era imperfecto. Tal vez no lo era. Tal vez estaba optimizado para condiciones que ya no existen. Condiciones ambientales distintas, una atmósfera diferente, incluso un entorno energético distinto. Suena exagerado. Hasta que miras los datos. Estudios geológicos muestran que el campo magnético terrestre no ha sido constante a lo largo del tiempo. Ha cambiado de intensidad, de comportamiento, y ciertos procesos metalúrgicos son sensibles a esas variaciones. Ahora imagina esto, una civilización que no separa el fuego, el metal y el entorno, que entiende todo como un sistema único. Para ellos, forjar no era golpear metal, era alinearse con el mundo. Por eso los textos antiguos hablan de momentos exactos, de estaciones, de fases. No era misticismo, era sincronización. Cuando ese equilibrio cambió, cuando el entorno dejó de responder igual, la tecnología empezó a fallar. Los herederos continuaron el ritual sin comprender completamente la razón. Durante un tiempo funcionó, como una máquina usada sin entender su mecanismo interno. Pero tarde o temprano, algo se desajusta. Una generación omite un paso, otra cambia un detalle, otra intenta mejorar lo que no debía tocarse, y el conocimiento muere, no con ruido, no con explosiones, muere en silencio. Los últimos herreros de Damasco no sabían que eran los últimos, solo sabían que cada vez era más difícil, que algo ya no respondía igual, hasta que un día no volvió a responder. El fuego seguía siendo fuego, el metal seguía siendo metal, pero el milagro ya no ocurría, y el mundo siguió adelante, convencido de que había progresado, sin notar que había dejado algo atrás. En la próxima parte no hablaremos de hornos, ni de espadas. Hablaremos de algo más inquietante. ¿Por qué tecnologías con el mismo nivel imposible aparecen en lugares distintos del planeta, sin conexión aparente? Patrones que no deberían existir. Coincidencias que no son coincidencias. Duerme con esta idea. Tal vez el pasado no estaba aprendiendo. Tal vez estaba recordando. Hay algo extraño en la historia humana. Las grandes tecnologías no siempre nacen poco a poco. A veces, simplemente aparecen, completas, funcionales, sin una fase clara de desarrollo. El acero de Damasco es una de ellas, pero no está solo. En distintos puntos del planeta,
Separados por océanos y siglos, aparecen conocimientos con el mismo patrón inquietante. Precisión extrema, ausencia de evolución gradual, desaparición repentina, como si alguien hubiera entregado el mismo manual a pueblos distintos. Observa el mapa del mundo antiguo. India, Oriente Medio, Asia Central, Europa. Culturas sin contacto directo según la historia oficial. Sin embargo, todas muestran restos de metalurgia avanzada, control térmico preciso y dominio de materiales que no deberían comprender. No hablamos de simple influencia cultural, no de comercio básico. Hablamos de principios técnicos idénticos, aplicados de formas distintas. La integración exacta del carbono en el hierro, el enfriamiento lento y controlado, el sellado del entorno para limitar el oxígeno, y lo más inquietante, los mismos errores fatales cuando el proceso se altera. Es como si todos hubieran aprendido lo mismo, pero ninguno lo hubiera inventado. Aquí aparece una idea incómoda para la historia tradicional. Tal vez la difusión del conocimiento no siempre fue horizontal. No de una cultura a otra, tal vez fue vertical. De una civilización anterior a muchas posteriores. Imagina una civilización antigua, no necesariamente global, pero avanzada en la comprensión de la materia. Cuando colapsó, sus restos no desaparecieron por completo. Sobrevivieron fragmentos, recetas incompletas, técnicas ritualizadas, objetos que funcionaban, aunque ya nadie entendiera por qué. Cada cultura heredó una pieza distinta del rompecabezas. Una entendió el metal, otra la piedra, otra el sonido, otra el agua. Nadie tenía el conjunto completo, y por eso, ninguna pudo sostenerlo para siempre. Con el tiempo, el conocimiento heredado se volvió sagrado, intocable, ritual. Así se hace porque siempre se hizo así. Cuando una técnica deja de entenderse, se protege con tradición. Pero la tradición no piensa, solo repite. Y cuando el entorno cambia, cuando las condiciones ya no son las mismas, la tradición falla. Eso explica por qué tantas tecnologías antiguas no evolucionaron. No podían. No había comprensión profunda, solo memoria. Y la memoria se desgasta. Ahora imagina el impacto de esto. Una civilización que cree haber inventado algo, pero en realidad solo lo conserva. Una élite que controla ese conocimiento, no porque lo entienda, sino porque lo guarda. Cuando el secreto se pierde, la élite pierde poder. Y entonces ocurre algo predecible. La historia se reescribe. Lo que antes era herencia se convierte en mito. Lo que antes era tecnología se convierte en arte. Lo que antes era ciencia se convierte en leyenda. Así, el acero de Damasco deja de ser tecnología avanzada y pasa a ser misterio medieval. Una forma elegante de decir, no sabemos, pero la pregunta sigue allí, silenciosa, inquieta. ¿Cuántas cosas más clasificamos como misterio solo porque no encajan en la línea temporal correcta? Esta noche no intentes responder, solo observa el patrón, porque en la próxima parte hablaremos de algo aún más perturbador. ¿Qué ocurre cuando una tecnología antigua es demasiado peligrosa para sobrevivir? Duerme con esta idea. Tal vez algunas tecnologías no se perdieron por accidente, sino por necesidad. No todo conocimiento está destinado a sobrevivir. Esta idea incomoda, porque contradice lo que nos enseñaron. Nos dijeron que el saber siempre es bueno, que más tecnología significa progreso, que perder conocimiento es una tragedia. Pero la historia real no es tan limpia. A veces, el conocimiento se elimina. No por error, no por descuido, sino porque nadie puede controlarlo. Imagina una tecnología que funciona, pero no obedece órdenes simples, que depende del equilibrio natural, del entorno, del momento. Una tecnología poderosa, pero inestable en manos equivocadas. Ahora piensa otra vez en el acero de Damasco. No era solo resistente, era demasiado bueno.
demasiado duradero para una economía basada en reemplazo, demasiado independiente de grandes sistemas industriales, demasiado ligado a personas concretas, no a fábricas, un arma que no se rompe, no genera demanda, un material que dura generaciones, no sostiene imperios económicos. Y aquí aparece una verdad incómoda. Las civilizaciones no siempre destruyen lo que no entienden. A veces, destruyen lo que no pueden controlar. Cuando el mundo empezó a cambiar, cuando surgieron nuevas formas de poder, el conocimiento antiguo se volvió un problema. No podía estandarizarse. No podía producirse en masa sin perder su esencia. No podía centralizarse. Era impredecible. Y lo impredecible asusta a quienes gobiernan. No hizo falta quemar talleres. No hizo falta prohibir abiertamente. Bastó con algo más silencioso. Romper la cadena de transmisión. Aislar a los maestros. Convertir la técnica en ritual. El ritual en tradición. La tradición en mito. Y finalmente, olvido. El acero de Damasco no fue prohibido. Simplemente dejó de enseñarse. Y cuando nadie recuerda el por qué, el cómo no sobrevive mucho tiempo. Este patrón no es único. Se repite con el concreto romano que no se degrada, con estructuras que resisten terremotos modernos, con sistemas hidráulicos que siguen funcionando 2000 años después, tecnologías que no encajan en el modelo de progreso porque no generan dependencia, y la dependencia es la base del control. Piensa en esto mientras el mundo duerme. Si hoy apareciera una tecnología que ofreciera durabilidad extrema, autosuficiencia y mínima necesidad de reemplazo, ¿crees que se adoptaría libremente? ¿O desaparecería lentamente entre silencios, desacreditaciones y explicaciones tranquilizadoras? El pasado no es diferente. Las tecnologías antiguas no murieron porque eran primitivas. Murieron porque eran incompatibles con el tipo de mundo que estaban haciendo. Y lo más inquietante es esto. Puede que no se hayan perdido del todo. Puede que fragmentos aún existan. En archivos olvidados. En objetos mal clasificados. En lugares donde nadie mira porque no deberían estar ahí. En la próxima parte hablaremos de esos lugares. No de ruinas. No de desiertos. De museos. Duerme con esta idea. Tal vez el pasado no fue olvidado. Tal vez fue cuidadosamente archivado. Hay un lugar donde el pasado no grita, no exige atención, no provoca preguntas. Un lugar silencioso, ordenado, iluminado con luz suave. Un museo. La mayoría cree que los museos existen para mostrar la verdad, pero su función real es otra. Decidir qué versión del pasado es aceptable. Cuando aparece un objeto que no encaja con su época, no siempre se destruye. A veces se guarda, se etiqueta con cuidado, se describe de forma ambigua, se archiva. Objeto ritual, decorativo, función desconocida. Y así, el problema desaparece, a los ojos del público. En depósitos subterráneos, en salas sin ventanas, existen miles de piezas que nunca se exhiben. No porque no sean importantes, sino porque son demasiado importantes. Objetos de metal cuya composición es correcta, pero cuyo método de fabricación no lo es. Herramientas con desgaste imposible de explicar. Piezas cuya precisión no coincide con la tecnología atribuida a su cultura. Cuando los investigadores las analizan, algo no cuadra. La aleación es simple. El resultado, no. Es como encontrar una pieza mecanizada en una época donde no existía la mecanización. Y entonces ocurre algo curioso. El análisis se detiene. El informe se vuelve vago. El objeto se reclasifica. No hay conspiraciones teatrales. No hay reuniones secretas. Solo incomodidad. Porque aceptar ese objeto obligaría a cambiar demasiado. Cambiar libros. Cambiar cronologías. Cambiar certezas. Y eso es costoso. Así, el pasado se limpia. Se simplifica. Se vuelve seguro. El acero de Damasco puede exhibirse porque ya no amenaza nada. No puede reproducirse. No puede cambiar el presente. Pero otros objetos, esos aún duermen.
Algunos investigadores independientes lograron estudiar piezas olvidadas, hojas sin nombre, fragmentos sin contexto, objetos que nadie mira dos veces. Los resultados siempre apuntan en la misma dirección: control térmico avanzado, repetibilidad sin maquinaria moderna, diseño consciente, no improvisado. No son anomalías aisladas, son ecos, restos de una lógica técnica distinta, una que ya no usamos. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si el problema no es que el pasado fuera avanzado, sino que nosotros ya no lo somos en esas áreas? Tal vez no avanzamos en todas las direcciones. Tal vez avanzamos solo en aquellas que generan control, producción en masa, dependencia, mientras dejamos morir otras, las que ofrecían durabilidad, equilibrio, autonomía. El museo no miente, solo calla. Y el silencio, cuando se repite durante siglos, se convierte en verdad. En la próxima parte no hablaremos de objetos, hablaremos de personas, de los últimos guardianes del conocimiento, de por qué los secretos nunca se entregan a las multitudes, y de lo que ocurre cuando el último guardián desaparece. Duerme con esta idea. Tal vez el pasado no fue olvidado, tal vez fue guardado para que nadie tuviera que explicarlo. El conocimiento no vive en libros. Los libros ayudan, pero nunca son el origen. El conocimiento real vive en las personas, en la experiencia, en la repetición, en lo que no se escribe porque parece obvio. Por eso, en las civilizaciones antiguas, las tecnologías más importantes nunca se entregaban a todos. Siempre había guardianes, no reyes, no sacerdotes, maestros, personas que no solo sabían qué hacer, sino cuándo, cómo y sobre todo, cuándo no hacerlo. El acero de Damasco no se enseñaba en escuelas. No existían manuales completos. El conocimiento se transmitía de maestro a aprendiz, durante años, a veces durante toda una vida. No por romanticismo, por necesidad, porque un solo error podía matar el proceso. Los textos antiguos lo insinúan. Hablan de linajes de herreros, de familias enteras dedicadas a una sola técnica, de secretos que no podían salir del taller. No para proteger poder, para proteger la función. Cuando una tecnología depende del juicio humano, no sobrevive a la masificación. Y entonces llega el momento inevitable. El último maestro envejece. El aprendiz no alcanza el mismo nivel. El entorno cambia. El mineral ya no es igual. El fuego ya no responde. El conocimiento empieza a romperse. No de golpe, como una cuerda desgastada. Los últimos intentos funcionan, a medias. Luego mal. Luego ya no. En ese punto, la civilización hace algo predecible. Convierte el conocimiento en mito. Los antiguos tenían un don. Era magia. No puede repetirse. Así no hay que explicar nada. Así no hay que reconstruir. El acero de Damasco deja de ser tecnología. Se vuelve leyenda. Y los herreros, figuras casi sobrenaturales. Pero eso oculta algo más incómodo. Que la técnica era real. Que funcionaba. Y que se perdió porque dependía demasiado del ser humano. Hoy creemos que la automatización es progreso. Pero también es una muleta. Las máquinas recuerdan por nosotros. Deciden por nosotros. Sienten por nosotros. Las tecnologías antiguas hacían lo contrario. Exigían atención total, presencia, escucha. Por eso eran tan potentes y tan frágiles. Cuando llegaron las guerras, cuando las rutas se rompieron, cuando los maestros murieron, no quedó nadie que supiera sentir el proceso. Y sin ese sentir, el acero dejó de nacer. En la próxima parte, iremos aún más lejos. Hablaremos de una idea inquietante. ¿Y si el conocimiento antiguo no se perdió solo, sino que fue reemplazado deliberadamente por tecnologías peores, pero más controlables? Duerme con esta pregunta. ¿Qué es más peligroso para el poder? ¿Una tecnología perfecta o una imperfecta que depende de ti? Existe una ilusión muy cómoda,
Creer que toda tecnología nueva es automáticamente mejor que la anterior. La historia real no confirma eso. Muchas tecnologías no fueron superadas, fueron sustituidas. No porque funcionaran peor, sino porque funcionaban demasiado bien. El acero de Damasco es un ejemplo claro. No necesitaba fábricas gigantes. No requería cadenas de suministro globales. No dependía de carbón, petróleo ni electricidad. Dependía de personas. Y eso es un problema para cualquier sistema que busca control. Una tecnología basada en habilidad humana es difícil de monopolizar. No puedes producirla en masa sin degradarla. No puedes estandarizarla sin matarla. No puedes centralizarla sin perder su esencia. En cambio, una tecnología inferior pero repetible es perfecta. Hierro común. Luego, acero industrial. Luego, aleaciones modernas. Más pesadas, menos flexibles, menos duraderas, pero producidas por millones, distribuidas por millones, reemplazadas constantemente. Aquí está la clave silenciosa. La eficiencia no siempre es el objetivo. La dependencia sí. Una espada de Damasco podía durar generaciones. Eso es inaceptable para un sistema basado en consumo. Así que el pasado fue redefinido. Lo antiguo se volvió inconsistente, poco confiable, artesanal. Todo cierto, desde el punto de vista de la producción en masa. Todo falso desde el punto de vista de la calidad absoluta. Pero la narrativa ya estaba escrita. El acero industrial no era mejor, era más controlable. Y la historia se ajustó para justificarlo. Se dijo que el progreso era inevitable, que lo anterior debía desaparecer, que perder esas técnicas era parte del avance. Pero el acero no miente. Cuando hoy intentamos recrear el acero de Damasco, no fracasamos por falta de potencia, sino por exceso de control. Intentamos dominar un proceso que estaba diseñado para cooperar con la naturaleza, no para someterla. Eso revela algo profundo. Tal vez el progreso no es una línea ascendente. Tal vez es una curva, con picos y caídas. Tal vez hubo un momento en que la humanidad sabía más sobre ciertos aspectos del mundo que ahora. Y tal vez perdimos ese conocimiento porque no encajaba con la forma en que decidimos organizarnos. En la próxima parte hablaremos del silencio. No del silencio del pasado, sino del silencio moderno. Del silencio académico. De por qué estas ideas no se discuten abiertamente. Y de lo que ocurre cuando alguien intenta hacerlo. Duerme con esta idea. Tal vez no vivimos en la era más avanzada, sino en la más cómoda para olvidar. Hay preguntas que nadie prohíbe. Simplemente no se hacen. No porque sean falsas, sino porque son incómodas. El acero de Damasco aparece en libros, en documentales, en artículos científicos, pero siempre con el mismo final tranquilo. Una tecnología perdida que no entendemos del todo. Y ahí se detienen. Nunca se formula la siguiente pregunta lógica. ¿Por qué no la entendemos? En el mundo académico existe una regla silenciosa. Todo debe encajar en el marco aceptado. Si algo no encaja, no se ataca el marco. Se ignora el objeto. Un investigador que sugiera que una civilización antigua poseía conocimientos superiores no recibe debate. Recibe una etiqueta. Especulativo. No serio. Pseudocientífico. No porque esté equivocado, sino porque abre demasiadas puertas. Aceptar que el acero de Damasco era el resultado de una comprensión avanzada de la materia implica aceptar otras cosas. Que el desarrollo tecnológico no es lineal, que hubo pérdidas reales de conocimiento, que nuestra superioridad es relativa. Y eso es peligroso, porque la historia no es solo pasado, es autoridad. Quien controla el relato del pasado, controla lo que la gente cree posible. Si aceptas que los antiguos lograron cosas que hoy no podemos reproducir, empiezas a dudar de la narrativa central. Somos el punto más alto. Y cuando esa idea se debilita, aparecen preguntas nuevas.
¿Por qué trabajamos como trabajamos? ¿Por qué dependemos de sistemas frágiles? ¿Por qué aceptamos materiales peores cuando existieron mejores? El silencio académico no es conspiración, es inercia, un sistema que se protege, repitiendo lo que ya funciona. Nadie quiere ser el primero en decir que el emperador va desnudo. Así, el acero de Damasco queda en una vitrina mental. Bonito, misterioso, inofensivo. Mientras tanto, la verdadera pregunta duerme debajo. ¿Cuántas otras tecnologías antiguas hemos descartado solo porque no sabemos explicarlas? Tal vez no faltan pruebas, tal vez falta valentía. En la próxima parte, hablaremos del presente. De por qué esta historia importa ahora. De qué significa realmente decir que algo era más fuerte que el titanio. Duerme con esta idea. Tal vez el pasado no desafía a la ciencia. Tal vez desafía a nuestra confianza. Cuando se dice que algo es más fuerte que el titanio, la mayoría imagina una prueba directa. Más resistencia, más dureza, más fuerza bruta. Pero el verdadero significado es otro. El titanio es fuerte, sí, pero también es rígido, difícil de trabajar, dependiente de procesos industriales complejos. El acero de Damasco no competía con el titanio en un laboratorio moderno. Competía en algo más importante: equilibrio. Era duro, pero flexible. Resistente, pero vivo. No se quebraba de forma repentina. Avisaba antes de fallar. Ese comportamiento no es casual. Hoy lo llamaríamos ingeniería avanzada. Ellos simplemente lo llamaban buen metal. La diferencia es profunda. Nuestra tecnología busca dominar la materia, forzarla, exprimirla hasta el límite. La tecnología antigua parecía dialogar con ella. No imponía, ajustaba. Por eso el acero de Damasco no podía producirse en serie sin perder calidad. Cada hoja era única. Cada una respondía de manera distinta. Eso es inaceptable para la industria moderna, pero perfecto para la supervivencia. Un material que se adapta, que envejece bien, que dura más que su creador. Más fuerte que el titanio no significa indestructible, significa más sabio. Y esa idea incomoda, porque sugiere que el pasado no buscaba maximizar rendimiento, sino minimizar consecuencias. Tal vez entendían que toda tecnología tiene un precio y elegían pagar uno distinto al nuestro. El acero de Damasco no creó imperios industriales, no llenó el mundo de desechos, no exigió minas infinitas ni energía constante. Simplemente funcionó. Y eso, para ciertos sistemas, es imperdonable. En la próxima parte hablaremos del por qué ahora. ¿Por qué estas historias resurgen hoy? ¿Por qué vuelven en forma de preguntas, documentales, susurros? Duerme con esta idea. Tal vez no admiramos el pasado porque era perfecto, sino porque era más humano. Hay épocas en las que el pasado permanece en silencio, y hay otras, como esta, en las que empieza a regresar. No con certezas, no con respuestas, con dudas. Durante mucho tiempo, el acero de Damasco fue solo una curiosidad histórica, un detalle elegante en los libros, un misterio controlado. Pero en los últimos años, algo cambió. Artículos nuevos, análisis más profundos, preguntas que antes no se hacían. ¿Por qué ahora? Porque nuestra confianza se está agrietando. Las tecnologías modernas son poderosas, pero frágiles, dependientes de sistemas enormes, de energía constante, de cadenas de suministro que no pueden fallar. Una interrupción mínima, y todo se detiene. Electricidad, producción, comunicación. Vivimos en estructuras gigantes que funcionan solo mientras todo encaja perfectamente. Y cuando eso ocurre, la mente humana hace algo inevitable. Mira atrás, no por nostalgia, por supervivencia. Buscamos ejemplos de formas distintas de construir, de crear, de relacionarnos con la materia. Y ahí aparece el acero de Damasco. No porque queramos espadas,
sino porque representa otra lógica, otro ritmo, otra escala, una tecnología que no exigía crecimiento infinito, que no dependía de reemplazo constante, que no colapsaba al primer fallo. Eso resuena hoy porque empezamos a sospechar algo incómodo. Tal vez nuestro camino no es el único posible. Tal vez no todo lo antiguo era inferior. Tal vez algunas cosas se hicieron mejor y luego se perdieron. El pasado vuelve cuando el presente deja de convencer. Y no vuelve para ser admirado. Vuelve para ser cuestionado. En la próxima parte, cruzaremos un umbral importante. Hablaremos de la pregunta final. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Duerme con esta idea. Tal vez recordar no es mirar atrás, sino prepararse para lo que viene. Cuando una verdad antigua vuelve a la superficie, no lo hace para ser admirada, lo hace para ser usada. Y aquí aparece el dilema final. El conocimiento perdido no puede copiarse sin más. No basta con leer un artículo, no basta con imitar una forma, porque lo que funcionaba en el pasado estaba integrado en una manera distinta de pensar, un ritmo diferente, otra relación con el tiempo, con la naturaleza, con el límite. El acero de Damasco no era solo una receta, era paciencia, atención, respeto por el proceso. Hoy queremos resultados rápidos, escalables, repetibles, y por eso, cuando miramos al pasado, sentimos admiración y frustración, porque intuimos algo incómodo. No hemos perdido solo tecnologías, hemos perdido la capacidad de usarlas. Recordar no significa volver atrás, significa elegir. Elegir qué tipo de tecnologías queremos crear, cuáles queremos abandonar y cuáles nunca debieron desaparecer. Tal vez no necesitamos espadas de Damasco, pero sí necesitamos su filosofía, una tecnología que dure, que no esclavice, que no genere dependencia constante, una tecnología que coopere en lugar de dominar. El pasado nos muestra que eso es posible, y por eso estas historias importan ahora, no para idealizar, no para romantizar, sino para recordar que existen alternativas. En la próxima parte entraremos en el cierre, no con una respuesta definitiva, sino con algo más importante. Conciencia. Duerme con esta idea. Tal vez el verdadero conocimiento no se perdió. Tal vez estaba esperando a que estuviéramos listos para entenderlo. Hay algo que incomoda cuando miramos demasiado al pasado. No es lo que descubrimos sobre ellos, es lo que descubrimos sobre nosotros. Porque cada vez que aceptamos que una tecnología antigua funcionaba mejor en algún aspecto, algo se rompe en silencio. La idea de superioridad. Nos gusta pensar que sabemos más, que controlamos más, que entendemos mejor el mundo. Pero el acero de Damasco no encaja en esa confianza, no porque sea una espada, sino porque revela una forma distinta de pensar. Los antiguos no buscaban dominar la materia, no intentaban forzarla hasta el límite. La escuchaban, observaban cómo respondía al calor, cómo cambiaba con el tiempo, cómo reaccionaba al entorno, y ajustaban. No había prisa, no había producción masiva, no había necesidad de acelerar. El resultado era lento, pero profundo. Hoy hacemos lo contrario. Aceleramos, optimizamos, simplificamos, y cuando algo falla, lo reemplazamos. El pasado nos muestra otra opción: hacer menos, pero hacerlo mejor. Eso no encaja con el mundo moderno, porque un objeto que dura generaciones rompe la lógica del consumo. Una tecnología que no depende de sistemas complejos rompe la lógica del control. Y entonces, sin darnos cuenta, dejamos de mirar. No porque no podamos, sino porque no queremos aceptar lo que veríamos. El acero de Damasco es un reflejo incómodo. No nos dice que los antiguos fueran perfectos. Nos dice que eligieron distinto. Y que esas elecciones tuvieron consecuencias. En la próxima parte daremos un paso más hacia el final. Hablaremos de colapso, de por qué ciertas formas de conocimiento no sobreviven a determinados tipos de civilización. Duerme con esta idea.
Tal vez no todo conocimiento se pierde por ignorancia. Tal vez algunos se pierden porque no encajan en el mundo que construimos. Las civilizaciones no caen siempre con fuego y gritos. A veces caen en silencio, rutas que dejan de usarse, talleres que no vuelven a abrir, maestros que mueren sin herederos. El conocimiento no se pierde de golpe, se vuelve irrelevante. El acero de Damasco no desapareció en una sola guerra. Desapareció cuando el mundo dejó de necesitarlo. Cuando surgieron ejércitos masivos, producción acelerada, armas reemplazables. Una espada perfecta ya no tenía sentido. Una técnica lenta ya no era rentable. Y así, sin decretos ni prohibiciones, el conocimiento quedó atrás. No porque fuera inferior, sino porque era incompatible. Esto ocurre siempre. Ciertos tipos de conocimiento solo sobreviven en sociedades pequeñas, estables, con tiempo. Cuando todo se acelera, lo profundo muere primero. El colapso no siempre destruye edificios, destruye ritmos, destruye la posibilidad de esperar. El acero de Damasco necesitaba paciencia, un mundo que no corriera. Y ese mundo desapareció. En la próxima parte, hablaremos de lo que queda después del colapso, de fragmentos, de pistas, de por qué algunas huellas sobreviven mientras otras se borran. Duerme con esta idea. Tal vez el colapso más peligroso no es el que destruye ciudades, sino el que destruye la forma de pensar. Después de cada colapso, no queda el conocimiento completo. Quedan fragmentos, objetos sin contexto, técnicas sin explicación, palabras que ya no significan lo mismo. El acero de Damasco sobrevivió no como sistema, sino como vestigio. Unas pocas espadas, algunas descripciones vagas, relatos exagerados. Demasiado poco para reconstruir el todo. Así funciona siempre. Cuando una civilización cae, no hereda su sabiduría, hereda sus restos. Y los restos son engañosos, porque muestran el resultado, pero no el camino. Ves la hoja perfecta, pero no las décadas de aprendizaje. Ves la estructura interna, pero no la relación con el entorno. Ves el objeto final, pero no la forma de vida que lo hizo posible. Por eso los intentos modernos fracasan. No porque falte tecnología, sino porque falta contexto. Intentamos recrear el acero de Damasco dentro de un mundo que no se parece en nada al que lo creó. Queremos el resultado sin aceptar el proceso. Pero los fragmentos no enseñan procesos. Solo provocan preguntas. Y esas preguntas, si se observan con calma, siempre apuntan en la misma dirección. No era solo una técnica, era una civilización compatible con ella. Cuando esa civilización desapareció, el conocimiento quedó huérfano. En la próxima parte, estaremos muy cerca del final. Hablaremos de la última ilusión, la más difícil de abandonar, la idea de que esta vez somos diferentes. Duerme con esta idea. Tal vez no perdimos el conocimiento porque fuera frágil, sino porque nosotros lo somos. Existe una idea que nos tranquiliza. Creer que esta vez es diferente. Que ahora sí entendemos el mundo. Que ahora sí tenemos control. Que ahora sí el conocimiento no puede perderse. Pero cada civilización cree lo mismo. Todas piensan que están en la cima. Que lo anterior fue un ensayo. Que el colapso es cosa del pasado. El acero de Damasco nos contradice en silencio. No con palabras, con su existencia. Porque demuestra algo inquietante. Una tecnología puede ser real, funcionar durante siglos y aún así desaparecer. No por falta de inteligencia, no por falta de recursos, sino por exceso de confianza. Hoy almacenamos información en servidores, en nubes, en sistemas que parecen eternos, pero esos sistemas dependen de energía, de estabilidad, de un mundo que no falle. Los antiguos dependían de personas, nosotros dependemos de infraestructuras, y eso nos hace más rápidos, pero no necesariamente más resistentes. El acero de Damasco sobrevivió siglos sin electricidad, sin mantenimiento global,
sin actualizaciones. Nuestra tecnología no lo haría. La ilusión final es creer que el conocimiento está a salvo solo porque está escrito. Pero el conocimiento real no vive en datos. Vive en práctica, en comprensión, en relación. Cuando esa relación se rompe, los datos se vuelven mudos. Como un manual, en un idioma que nadie habla. Tal vez no estamos tan lejos de repetir el mismo ciclo. Tal vez también estamos construyendo tecnologías que no sobrevivirán a nuestro propio colapso. Y esa es la advertencia silenciosa del acero de Damasco. No un mensaje de grandeza pasada, sino de fragilidad humana. En la última parte cerraremos el círculo. No con miedo, no con nostalgia, con algo más importante: humildad. Duerme con esta idea. Tal vez el verdadero progreso no es crear cosas imposibles, sino crear cosas que puedan sobrevivirnos. Hay algo que sobrevive a todas las catástrofes. No son los imperios, no son los ejércitos, no son las ciudades. Es la huella. El acero de Damasco no sobrevivió como industria, no sobrevivió como sistema, sobrevivió como pregunta. Una duda incrustada en la historia. Una grieta pequeña, pero imposible de ignorar. Porque cada vez que alguien sostiene una de esas hojas antiguas, cada vez que un microscopio revela su estructura imposible, la misma sensación regresa. Esto no debería existir. Y sin embargo, existe. Eso significa que alguien, en algún momento, comprendió el mundo de una forma que hoy apenas intuimos. No eran dioses, no eran magos, eran humanos, con límites, con errores, con miedo, pero con una relación distinta con el conocimiento. No buscaban dominar todo, buscaban equilibrio. No buscaban producción infinita, buscaban permanencia. Y cuando ese mundo colapsó, por guerras, por cambios, por decisiones, no todo se perdió. Quedaron fragmentos, objetos, técnicas incompletas y preguntas sin respuesta. Eso es lo que heredamos. No una línea recta de progreso, sino un paisaje de subidas y caídas. El acero de Damasco nos recuerda algo esencial. La humanidad no avanza siempre hacia adelante. A veces avanza en círculos, a veces olvida, a veces recuerda. Y ahora estamos recordando. No para volver al pasado, sino para no repetir sus errores. Para entender que el verdadero poder no está en crear lo más fuerte, sino en crear lo que no necesita ser reemplazado. Para aceptar que hubo conocimientos que no encajaron en el mundo que construimos, y por eso desaparecieron. Pero mientras exista una sola espada, una sola hoja ondulada, una sola pregunta sin respuesta, el pasado no estará muerto, solo estará esperando. Respira profundo. Deja que la historia se asiente. Y duerme sabiendo esto. No somos el final de la historia. Somos solo otro capítulo.